Tengan todos buenos días. El día de hoy, teniendo en cuenta que corresponde a una clase asincrónica, enviaré el video eh, con la temática que vamos a abordar el día de hoy y con una actividad al final que les explicaré en detalle. Una actividad sencilla que se va a realizar, de la cual se va a tomar una nota. Frente a la unidad o el eje temático que nos corresponde el servicio de policía, eh, frente a la política penal y procesal penal con énfasis preventivo. No alcanzaremos, por supuesto, por razones de tiempo, a abordar toda la temática que nos corresponde con relación a las generalidades del proceso penal, el sistema acusatorio, pero vamos a abordar unos temas muy puntuales, esenciales, básicos, y en la siguiente clase pues ampliaremos esa temática. Pero partamos de la esencia, ¿verdad? El proceso penal, lo básico, las etapas del proceso. Eh, Tenemos tres etapas, aunque algunos consideran que se dan dos etapas: indagación e investigación como una sola, y la etapa de juzgamiento. Pero para lo que está establecido en el código tenemos tres etapas, que son la indagación, la investigación y el juicio. ¿Qué las separa una de otra? ¿Cómo arranca, cómo inicia y cómo finaliza el proceso penal? Inicia con la noticia criminal y finaliza con una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Al iniciar la, el proceso penal o iniciar la acción penal, acuérdense la titularidad que tiene la Fiscalía General de la Nación como autoridad para la persecución penal, y parte de esa noticia criminal, la cual se da a conocer a través de diferentes eh, medios, pero hacemos una gran división entre lo que son las fuentes formales y las fuentes no formales. ¿Qué? Pero antes, saber qué es la noticia criminal. La noticia criminal no es otra cosa que el conocimiento que se allega a la autoridad competente, es decir, la Fiscalía, acerca de la presunta comisión de un hecho, el cual reviste las características de un delito. En otras palabras, dicho en otras palabras, es poner en conocimiento a la autoridad que le compete la persecución penal de que se está cometiendo un delito, o que se cometió un delito, perdón, que se cometió un delito. Entonces, decía que hay dos formas o una división de cómo puede ser allegada esa noticia criminal. De dos maneras: a través de fuentes formales y a través de fuentes no formales. Las fuentes formales tenemos tres básicamente: la querella, la denuncia y la petición especial. La diferencia entre la querella y la denuncia: en contenido no hay diferencia, es decir, ambas ponen en conocimiento una circunstancia fáctica, tiempo, modo y lugar, y posible autor de los hechos. ¿Qué pasa? Que la querella, en diferencia de la denuncia, la querella, valga la redundancia, solamente puede presentarse por delitos querellables. ¿Cuáles son los delitos querellables? Los que se encuentran contenidos en un listado en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906/2004. Ahí están enlistados, entre otros, delitos como lesiones personales, daño en bien ajeno, abuso de confianza, injuria, calumnia, hurto simple, ¿verdad? Cuando no tiene una circunstancia de calificación, una circunstancia de agravación. Un hurto simple también está incluido ahí. Si ya es calificado, es decir, el artículo 240, 241 agravado, ya deja de ser querellable. Entonces, ahí está el listado de los delitos querellables. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta para que sea un delito, para que se presente una querella? Que la querella únicamente puede ser presentada por el querellante legítimo, es decir, la víctima del delito, la persona sobre la cual recae la conducta punible, ¿verdad? Es lo que llamamos el objeto, el sujeto pasivo de la conducta, sobre el cual recae la conducta. Es decir, te va caminando en la calle, un vehículo se vuela el semáforo, lo atropella, usted es la víctima del caso, sobre quien recayó la conducta,
Se trata de un delito querellable, pues son lesiones personales culposas, es decir, lesiones personales en un accidente de tránsito. Ahí, eh, ¿quién es la única persona legitimada para presentar la querella? La persona que recibió la conducta, es decir, sobre la cual recayó, es decir, la víctima. No puede presentarlo otra persona diferente a menos que sea menor de edad o sea incapaz. Si es menor de edad o si es incapaz, entonces lo puede presentar su representante legal. Si fallece la persona, entonces lo podrán presentar sus herederos. Pero esas son las únicas excepciones. Pero por regla general, tiene que ser presentada por el querellante legítimo, es decir, sobre quien recayó la conducta. Ahora, hay un término de caducidad para presentar la querella, que es de 6 meses. Si en 6 meses, a partir del día en que se cometió la conducta, no se ha presentado la querella, a los 6 meses de un día, automáticamente opera el fenómeno de la caducidad y por ende el fiscal tendrá que archivar el caso. Allá en la unidad local nosotros cualquier cantidad de veces nos sucedió, pasaban 6 meses y no presentaban la querella. O lo presentaba un querellante ilegítimo. Y si el querellante legítimo no aparece, entonces eh, procede a archivarse el caso, independientemente que sea quien sea. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Llegaba la mamá, no, que yo vengo por la denuncia, vengo a presentar la querella, que mi hijo lo atropellaron o mi hijo le causaron lesiones, etcétera. Y entonces lo primero que le preguntaba a uno es, eh, ¿y su hijo es menor de edad o incapaz? No, 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 lo que pasa es que él está ocupado trabajando y no ha podido venir, etcétera. No. Entonces, él tiene 6 meses para presentarla. Si en 6 meses no la ha presentado, pues lastimosamente toca archivar el proceso. Pasaba mucho con el tema de los accidentes de tránsito, porque ¿qué sucedía? El, si bien se aperturaba una noticia criminal, se aperturaba un reporte de inicio, eh, lo hacía el tránsito, ¿verdad? Y se llevaba a inmovilizar los vehículos y aperturar un reporte de inicio. Eso no sustituye la querella. Entonces, el policía no es un querellante legítimo, él apertura el caso, pero si en los 6 meses no aparecía el querellante legítimo, el caso tenía que archivarse. Eh, ya a raíz de eso, posteriormente le ordenaron a los de tránsito que no, que no habría noticia criminal si no había una querella de parte del lesionado, la víctima. Claro que la víctima no siempre es, el lesionado, perdón, no siempre es la víctima, o no siempre es, digámoslo así, o no es víctima en algunos casos. Porque si yo voy respetando mis normas de tránsito, y un tipo se atraviesa corriendo como un loco, un caballo desbocado, y lo atropello por culpa de él termina lesionado, fracturado y todo lo que tú quieras, pero yo no debo entrar a responder. Es decir, ¿cómo me va a imputar cargos a mí por un delito imprudente si la imprudencia no la cometí yo? La cometió fue la misma persona que resultó lesionada. Eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Qué sucede entonces? Es un delito querellable. Debe el querellante legítimo presentarlo. Tiene 6 meses para hacerlo. No necesariamente tiene que ser el mismo día. Pasaron 5 meses y medio. Presentó, está dentro del término, fuera. Eso es automático. ¿Qué pasa? Que hay casos en los que por fuerza mayor o caso fortuito no se ha presentado la querella. Entonces, y cuando hablamos de fuerza mayor, caso fortuito, no estamos hablando de que yo como estaba trabajando y te voy a perder mi trabajo, entonces no puedo ir, el jefe no me da permiso, etcétera. No, eso no es fuerza mayor ni el caso fortuito. Fuerza mayor, caso fortuito, una fuerza mayor es que estar en un estado eh, de incapacidad, de pronto transitoria, estoy en coma, una situación como esa, por ejemplo. Un caso fortuito, pues, desastres naturales, situaciones similares. Pero una vez desaparezcan esos motivos, a partir de ese momento empezar a contar 6 meses. Tienes 6 meses entonces para que presentes la querella. Si 6 meses más no lo presentaste, automáticamente debe archivarse el caso. Ahora,
La, esa es la que con respecto a la querella. Ahora, la denuncia. La denuncia básicamente tiene el mismo contenido de una querella. La única diferencia es que puede ser presentada por cualquier persona, no necesariamente que un querellante legítimo, sino por cualquier persona, independientemente que sea o no familiar, amigo, incluso puede ser un total desconocido. Perdón. Lo que también tiene que tenerse en cuenta es que en los delitos, en la denuncia, se presentan por delitos que eh, no son querellables, es decir, que no están enlistados en el artículo 74. De lo que no esté en el artículo 74 es un delito oficioso. Ejemplo, homicidio, extorsión, eh, homicidio, extorsión, eh, tráfico de estupefacientes, porte de arma de fuego, en fin, cualquier entidad. Todo lo que no esté en el artículo 74 es un delito oficioso. Quiere decir que lo puede presentar, lo puede denunciar cualquier persona. Yo puedo decir, mira, yo vi a Pedro dispararle a Pablo, ¿verdad? O yo vi a un sujeto dispararle a otro en tal avenida, en tal calle, etcétera. Entonces, eh, aquí la diferencia es esa. Con la petición especial la presenta la Procuraduría a través de un oficio, que es una petición, es decir, ellos tienen conocimiento, a ellos llegan y le presentan una denuncia, mire, ¿qué está pasando esto en el barrio tal? Entonces ellos lo que hacen es que hacen un oficio, que es una petición especial a la Fiscalía para que investigue el delito. Básicamente es eso. Ahora, esas son las fuentes formales, esas tres. Las fuentes no formales, tenemos la llamada telefónica, tenemos anónimos, tenemos informantes, que es lo que llama usted las fuentes humanas, y tenemos noticias publicadas a través de medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, llámese redes sociales, noticieros, todo, radio, etcétera. ¿Qué pasa? Que esas fuentes no formales, por supuesto que tienen una diferencia con las fuentes formales en que en la mayoría no se conocen los datos de la persona que presenta o que da a conocer la noticia criminal. Un ejemplo, una llamada, una llamada o una llamada telefónica, un anónimo, pues no va a colocar el nombre ni nada, pero da a conocer de la presunta comisión de un delito. Por ejemplo, si llaman a la estación por una presunta amenaza de bomba, pues el comandante o quien recibe la llamada no se va a quedar de brazos cruzados. Él tiene que enviar a una persona para que verifique la información y ahí pues llamará al grupo táctico antiexplosivos y para establecer si efectivamente la amenaza de bomba es cierta o no. Entonces, se verifica la noticia criminal. Igual si es un anónimo, también. Un informante. Informante, hay una crítica que tengo al respecto y es que el informante se ha acostumbrado a lo que yo siempre he dicho, la costumbre la vuelve en ley. Entonces, se ha vuelto ley a los jueces que tienen que ser en un formato de entrevista. Pero resulta que no podemos desconocer que hay fuentes, hay informantes que no desean dejar sus datos por ningún lado. Fuente puede ser cualquiera, cualquiera de ustedes, un estudiante. Puede decir, mira, yo te voy a decir dónde están unas casas donde guardan armas, etcétera, donde hay proxenetismo, etcétera, pero yo no voy a darte mis datos. Yo te doy la información más, si quieres montame un carro, yo te señalo, te muestro, pero hasta ahí, yo no te voy a dar datos y tampoco te voy a firmar nada. ¿Qué hago yo? Coloco en el formato FPJ26 el tipo de fuente, pues, informante, y en el relato se coloca que se tomó contacto con la fuente humana, con el informante, manifestó no desear dejar sus datos y de manera verbal manifestó lo siguiente, pam, 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 toda la información que dio. Se verifica y se establece. Esa información es de orientación solamente para que la Policía Judicial vaya y verifique. Entonces, cuando la Policía Judicial verifica, entonces ahí sí empezamos a tener información legalmente obtenida para
sustentar unos motivos fundados, ya sea para abrir una investigación, ordenar un allanamiento o algún operativo. Entonces, una vez se tiene entonces ese conocimiento, la noticia criminal a través de esas fuentes, y como lo he dicho yo, pues no necesariamente tiene porque si no, entonces le restaríamos credibilidad a la llamada telefónica y al anónimo. Un anónimo no tiene firma, no tiene nombre, no tiene nada, pero tiene unos datos, esos datos han de verificar. Igualmente una llamada telefónica también se va a verificar y no están dando los datos. Entonces los jueces tienen una mala costumbre ahí al respecto y realmente quieren volver una tarifa legal probatoria el hecho de que tenga que haber una entrevista ahí y yo considero que no es así. Yo he, digamos así, desacostumbrado o quitado esa costumbre de que necesariamente tiene que existir una entrevista escrita. Entonces, llega la noticia criminal, inicia el programa metodológico de la investigación, artículo 207, se planea, se coordinan actividades investigativas, se realizan eh, actos que en algunos casos requieren autorización previa de juez de control de garantía, en otros casos no requieren juez de control de garantía autorización previa, pero eso lo vamos a ver más adelante después. Se recopilan elementos probatorios, se recogen pruebas y entonces la fiscalía tiene dos opciones. Si se trata de un delito que amerita detención preventiva o que procede de detención preventiva, privativa de la libertad, sea domiciliaria o sea intramural, el fiscal puede optar por solicitar orden de captura. Artículos 297 y 298. Solicita la orden de captura y entonces una vez se captura, pues procede en los términos que dice el artículo 298 perdón, 297 y 298 a poner a disposición de la autoridad competente dentro de las 36 horas para legalizar la captura. La otra opción es no procede de detención preventiva, entonces el fiscal solamente lo cita a imputación. ¿Ya? En la primera, lo capturo, solito captura, lo capturan, legalizamos la captura y le formulamos imputación y le pedimos medida de aseguramiento. En la segunda opción, no procede de detención preventiva, entonces solicito o lo llamo a imputación de cargos nomás. Y si considero pues pedir una medida de aseguramiento, pero ya una no privativa de la libertad, porque ya no puedo pedir una medida privativa de la libertad si no procede. Entonces, cuando le imputo cargos, ahí finaliza la etapa de indagación y empieza la etapa de investigación. En la indagación y la investigación se pueden ir recogiendo elementos materiales probatorios. Es decir, por el hecho de haberle imputado cargos no quiere decir que yo no puedo seguir recogiendo pruebas. Pruebas no, elementos probatorios. Pruebas será cuando se conviertan en juicio, cuando se debatan, se sometan a contradicción. Pero para que me entiendan, pruebas, elementos materiales probatorios. En la etapa de investigación todavía se pueden recoger. Cuando ya se recogen los elementos, se va a presentar la acusación. Entonces la acusación, ahí finaliza la etapa de investigación e inicia la etapa de juicio. La etapa de juicio se divide básicamente en tres estadios, que es en tres audiencias, perdón, que es la audiencia de formulación de acusación, que es donde luego de presentado el escrito de acusación, el fiscal va a verbalizar ese escrito, es decir, lo que está en el contenido del escrito lo va a verbalizar y formula directamente la acusación. El escrito se presenta al centro de servicio, ellos lo reparten a un juez. Cuando ya citan a la audiencia, en la audiencia ya yo voy a acusar a la persona. Entonces, después viene la preparatoria, que en la preparatoria básicamente se alista todos los elementos, se voltean todas las cartas, como dice uno vulgarmente. Esto es lo que yo voy a hacer valer en juicio. Voy a traer como testigo a Pedro, a Pablo y a Lucas, ¿verdad? Y voy a traer unos videos y tales cosas. La defensa también tiene que voltear su carta y decir qué testigo va a traer de la defensa o qué elementos probatorios va a hacer valer en juicio. Se alista, se prepara. En la preparatoria también puede haber estipulaciones, es decir, hechos que se dan por probados, se dan por ciertos. Es decir, yo puedo decir, bueno, demos por cierto que la identificación del tipo, él se llama Pedro Pérez. Ok, listo. Por lo general la defensa nunca estipula nada. Pruébeme todo, ¿ya? Porque es que las estipulaciones no se deben probar. Si ya pusimos de acuerdo en unos hechos que se dan por cierto, entonces no tengo que probarlo. Pero la defensa, obviamente, para ser más tedioso, ellos ponen a que la fiscalía pues pruebe todo, hasta la identificación. Luego viene la etapa de, perdón, luego viene la audiencia de juicio oral.
Entonces, hago recuento. Etapa del proceso: indagación, investigación y juicio. La indagación inicia la noticia criminal, termina en la formulación de imputación. Ahí mismo comienza la investigación hasta la acusación. En la acusación ahí termina la investigación e inicia la etapa de juzgamiento. En la etapa de juzgamiento se divide en tres audiencias esenciales: formulación de acusación, preparatoria y juicio oral como tal. El juicio oral es donde ya se presentan las pruebas, se interrogan los testigos, se contrainterrogan testigos, peritos, etcétera, se exhiben los elementos probatorios y al final se dan las teorías del caso al principio y luego unos alegatos de conclusión. El juez, escuchadas las partes, toma una decisión, dicta una sentencia, dicta un sentido del fallo. Él anuncia, como quien dice, les anuncio que lo que voy a dictar aquí es una sentencia condenatoria. Puede dictarla inmediatamente o dejarla para otra audiencia, suspender y hacerlo en otra audiencia. Pero dicta el sentido del fallo y dicta la sentencia. Fuera, ahí acaba. Sentencia condenatoria o absolutoria. Ahí la defensa y la fiscalía tienen la oportunidad de presentar los recursos de reposición ante el funcionario o apelación ante el superior, que sería el tribunal. Entonces, esas son básicamente la etapa del proceso. Ahora, vámonos acá a la legalización. Audiencias preliminares, que básicamente se va a hacer el ejercicio que les voy a dejar, la legalización de captura. Ustedes se van a convertir en unos fiscales. El día de hoy ustedes van a ser fiscales. Van a hacer una audiencia de legalización de captura. Pero para eso le puedo explicar a ustedes en qué consiste esa audiencia y qué elementos debemos sustentar para establecer que una captura es legal. Entonces, para ello debemos mirar que son 4 aspectos básicos: el motivo de la captura, los derechos que le asisten como capturado, es decir, los derechos de capturado, el trato recibido por parte de los agentes captores y la línea temporal, la línea de tiempo. 4 puntos: motivo de la captura, derecho del capturado, trato y línea temporal o línea de tiempo de la captura. Ahora, en el motivo de la captura puede darse por 2 circunstancias, es decir, las capturas pueden darse por 2 situaciones: o una situación de flagrancia o una situación o por una orden judicial, es decir, una orden de captura. Entonces, si vamos a ver la orden de captura, se pide con unos motivos fundados, previamente se sustentaron ante un juez, ante otro juez, se pidió las capturas, dio las capturas, fuimos a capturar, cuando capturamos, solicitamos audiencia preliminar, correspondió a un juez diferente o pudo ser el mismo, incluso casualidades, y ante ese juez vamos a legalizar la captura. Y la legalizo por una orden judicial, es decir, yo voy a decir al señor juez, aquí el motivo de la captura es una orden judicial, la orden de captura número 001, de fecha tal, por los delitos de tal, en contra del señor fulano de tal, emitida por el juzgado primero de garantía, por ejemplo, y primero penal municipal con función de control de garantías, así es el nombre completo, y por los hechos, una relación sucinta de los hechos. ¿Por qué? Por el homicidio de Pedro Pérez. ¿Ya? Ese es el motivo, la relación sucinta de los hechos por el cual se expidió la orden de captura. Entonces, cuando yo le voy a legalizar la captura por orden judicial, lo que voy a decirle al señor juez, existe una orden judicial, la número 0 tal, y doy los datos de la orden de captura, y que ese es el motivo de la captura, esa orden judicial. Y que además se encuentra vigente. La vigencia de la orden de captura es por 1 año. Entonces, la orden de captura se expidió en tal fecha y hasta la fecha pues no ha transcurrido 1 año, lo cual indica que se encuentra vigente la orden. ¿Ya? A vuelta de 1 año se vence, el fiscal debe ir a juez de control de garantía y prorrogar la orden por otro año más. Y así la va prorrogando hasta que se capture la persona, pero año tras año. Ese es el motivo de la captura por orden judicial. Ahora, el otro motivo, ¿cuál es? Por situación de flagrancia. Para la flagrancia, ustedes tienen que remitirse al numeral primero, perdón, al artículo 301, en cualquiera de sus numerales, donde ahí determina cuáles son las situaciones para la flagrancia. Entonces, básicamente está
cuando la persona es sorprendida, individualizada al momento de la conducta, al momento de la comisión de la conducta. Es lo que llaman ustedes vulgarmente como lo cogieron con la mano en la masa, ¿verdad? Sorprendido, individualizado en el momento que está cometiendo la conducta. El segundo, que la persona sorprendida, individualizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fue señalado por la víctima de ser presunto autor del delito. Autor o cómplice también. Ser cómplice. No, es que él lo está esperando allá en una moto, o él le estaba campaneando, o él fue el que me jaló el bolso y se lo entregó al otro, etcétera. Entonces, autor o cómplice. El tercero, que es lo que vemos mucho nosotros acá en las unidades operativas, que se encontró la persona con elementos, con huellas, objetos de los cuales se aparece fundadamente que esa persona ha cometido el delito o que ha participado en él. Es decir, yo le encuentro encima la droga, la gramera, el dinero, las cuestiones, se puede inferir que ha cometido el delito de tráfico de estupefacientes. Lo encuentro con el arma de fuego, se puede inferir que ha cometido la conducta. Se la encuentra en un lugar, ¿verdad? Está teniendo en el lugar. Se encuentra eh, elementos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, en delitos de extorsión, en delitos de terrorismo, encuentra los panfletos, las cuestiones, armas, en fin, varias cosas, varios elementos. Entonces, ahí se da la situación de flagrancia también. La otra situación es que la persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto o abierto al público a través de una grabación de dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. Es el típico ejemplo que en un establecimiento abierto al público hay un llamado de que ocurrió un hurto, la policía llega, el administrador le dice, mira, sí, ahora mismo acaban de ir, se cogieron para allá. Entonces van, miran el video, mira, son estos y tal. Pues como son una patrulla, puede que uno de los servidores vaya en persecución mientras el otro se queda mirando, aunque por razones, pienso yo, de seguridad de protocolo, ustedes pues no se separan en ese sentido, pero la otra pues podrían hacerlo para ganar tiempo, pero otra vez pues sencillamente mirar rápidamente el video, mirar las características, listo, vamos y lo van y lo hacen la persecución y lo capturan inmediatamente. Y la otra es que la persona se encuentra en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión del delito, salvo que aparezca fundado que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Eso ocurre mucho con los delitos de extorsión, por ejemplo. El tipo del mototaxi llega, le dice, hey, espérame acá, va a cobrar el dinero y le cae el gaula, procedimiento anti-extorsión, y entonces va y coja al cómplice que él lo estaba esperando allá para huir. Entonces, de pronto el tipo sabía, no sabía, ahí la fiscalía tiene que probar si efectivamente tenía conocimiento de que esta persona iba a cobrar un dinero producto de una extorsión. Es un típico ejemplo de eso. Es lo de hurto, que van a hacer el asalto en apartamento, en banco, etcétera, y lo está esperando la persona en el vehículo. Entonces, también se da la situación de flagrancia del momento. Cualquiera de estas circunstancias que se ven acá del artículo 301 nos indica que se da la situación, la captura en situación de flagrancia. Ese sería el otro motivo. Entonces, orden judicial y situación de flagrancia. Artículo 301. Ahora, ya cumplimos lo primero, el motivo de la captura. Ahora, los derechos que le asisten como capturado. Entonces ahí debemos remitirnos al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Entonces el artículo 303 nos indica cuáles son los derechos del capturado. Que ustedes lo conocen. ¿Y qué nos dice el artículo? Ojo, que esta es la exigencia. Lo que yo de pronto les hablaba, creo que a ustedes les hablaba de esto, en que si bien la obligación que nos trae el código, que nos trae la ley, es informar, pues implícitamente está el hecho de permitir el acceso a que se materialicen los derechos, más no eh, materializarlos. Porque es que yo puedo permitir el acceso para el derecho a la defensa al abogado o colocarle uno de la Defensoría Pública, hacer la solicitud y colocarle presente,
Pero si la persona llega y no quiere hablar con el abogado, no, no, yo no voy a hablar con usted, no, no, no váyase aquí, no tengo nada que hablar con usted. El defensor pues te dejará dejar su constancia. Pero si el defensor no la deja, pues no se entrevistó, usted la deja. No se entrevistó, no se materializó un derecho a la defensa como tal. O sea, no se materializó una entrevista con el defensor. Pero sí se garantizó el acceso a la defensa. Lo que sí es obligatorio es informarle que tiene ese derecho. Es decir, señor, usted tiene derecho a tener un abogado. Si no tiene uno de confianza, pago por usted o su familia, tiene uno del Sistema Nacional de Defensoría Pública, lo puede atender de manera gratuita. ¿Cuáles son los derechos de captura? Informarle, informarle que es el deber, informar. El hecho que se atribuye motivó su captura y qué funcionario la ordenó. Aquí va implícita las dos circunstancias, los dos motivos anteriores. Es decir, si fue por orden judicial, entonces tiene que explicar quién fue el funcionario que las pidió y por qué. Entonces, una relación sucinta de los hechos, porque el homicidio de Pedro Pérez. Y, eh, y si es por flagrancia, entonces tiene que explicar que se dio por flagrancia porque el día tal a tal hora se encontró en el lugar con tal cosa, etc. El otro derecho capturado, indicar a una persona que comunica, a quien puede comunicar su aprehensión. Al señor fulano tal se le comunicó de la captura a su esposa fulana tal, quien vía telefónica se le comunicó. Pero en ese sentido, pues, permitir el acceso. Usted hace la llamada. Señora María, si aquí está su esposo, está capturado, lo vamos a llevar a la estación de Simón. Para que usted tenga conocimiento, se va a llevar a audiencia ante el fiscal. Bueno, o se lo pasa, mire, hable y dígale a su esposa que usted lo capturaron. ¿Ves? El otro derecho es a no autoincriminarse ni incriminar, el derecho a guardar silencio, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio. Y lo que está ocurriendo, las fallas, el caso de Sara Sofía se cae por eso, porque lo empiezan a interrogar sin presencia de defensor y le están vulnerando el derecho a guardar silencio. Guardar silencio a no autoincriminarse, incriminar a uno de sus parientes, dentro del cuarto grado consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. ¿Qué pasa? Que cuando eh, se le comunica ese derecho, vuelvo y repito, tiene que garantizarse, si él va a hablar, pues tiene el derecho a quedarse callado. Y si va a hablar, debe manifestarlo. Y debe estar en presencia de un abogado defensor. Ahora, el otro derecho es de designar y entrevistarse con un defensor de confianza o si no, del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Esos son los derechos que la tengo capturando. Usted tiene que verificar que todo eso se da también. Si se dan todos esos derechos, entonces también ya abordamos el segundo punto, que es los derechos capturados. Motivo de captura, derecho capturado. ¿Verdad? Estamos legalizando la captura. Señor juez, la captura de este ciudadano es legal. ¿Por qué? Por el motivo de la captura es tal. Frente a los derechos capturados, se comunicó su aprehensión, se le indicó esto, se le indicó aquello. ¿Verdad? El tercer aspecto, el trato recibido. Se coloca a disposición de la autoridad competente, se indaga si fue maltratado física o psicológicamente por parte de los entes captores, no hubo lesiones, no hubo maltratos, se respetaron los derechos fundamentales, se respetó lo establecido en la ley y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. ¿Verdad? Se levantó una constancia de eso. ¿Qué pasa? Que frente a estos derechos, al buen trato, perdón, en algunas ocasiones, por lo menos aquí en Bogotá, tengo entendido que exigen que siempre capturas se deben llevar a medicina legal, independientemente que tenga lesiones externas o no, o huellas visibles de lesión o no, a menos que firme un consentimiento donde renuncie a ser llevado, a ser valorado. En Barranquilla no, en Barranquilla eh, se manda medicina legal si la persona presenta alguna lesión evidente o si él manifiesta que lo golpearon. Ahí sí, entonces el funcionario le hace un oficio y lo remiten para medicina legal para una valoración. Como lo decíamos al principio, cada ciudad tiene su modo diferente de actuar con relación a las normas. Pero básicamente verificar que un trato digno, ¿verdad? Principio de dignidad humana, el respeto y demás.
Ya abordamos el tercer punto, señor juez. Hasta este momento, los 3 puntos que hemos abordado, la captura es legal. Ahora miremos el cuarto y último, la línea de tiempo, la línea temporal. Entonces ahí debemos mirar que primero el término del momento de la captura al traslado hasta colocarlo a disposición de la autoridad fue un término prudente y razonable. Si la persona que captura en calle 1, 2, 3, la URI está a 5 minutos, pues 5 minutos aproximadamente es lo que debe trasladar, demorarse en el traslado. Que no va, si estaba 5 minutos y se demora media hora, una hora, tiene que justificar por qué se demoró eso. Acá en Barranquilla, anteriormente, pues ya casi eso no ocurre porque se ha realizado proyecto de canalización y todo. Anteriormente con el tema de los arroyos. Entonces la patrulla quedaba frenada en un arroyo. Aquí se pueden quedar hasta 1 y 2 horas esperando que bajara el arroyo en lluvia. Pero el funcionario no justificaba eso en el informe. Y si no lo justificaba, no, porque usted sabe que llovió. No, es que yo no sé, y el juez tampoco, y de pronto el juez ni sabe. Pónmelo en el informe. Llovió 2 horas, tuvimos que esperar en el arroyo, que bajara el arroyo y ahí sí lo trasladamos. Por eso no demoramos tanto. Siempre justificar en el informe por qué la demora. Término razonable para ponerlo a disposición. Ahora, el otro término razonable que hay que tener en cuenta es que se entreviste con el defensor. Garantizarle el acceso a la defensa. Es un término razonable. No tiene contractual, uno de la defensoría inmediatamente solicitarlo. Si se entrevistó el defensor 1 hora, 2 horas después, pues igualmente, si es razonable. Si se entrevista a la hora 35, ya hay que mirar qué pasó, por qué. Y si no se entrevistó, pues peor. Entonces, garantizar su derecho. Pero hay que mirar la línea de tiempo, es decir, si se puso en un término prudente. Y por último, la línea temporal de las 36 horas, ¿verdad? Y eso nos lo indica por lo menos el artículo 301, nos indica que la persona pues debe colocarse a disposición en el término, pero en el artículo 302, el procedimiento de la flagrancia debe colocarse inmediatamente a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, ante el juez de control de garantía para revisar su legalidad. O sea, lo que estamos hablando es que la decisión de la legalidad de la captura debe estar dentro de las 36 horas. Entonces, señor juez, este delegado está acudiendo dentro de las 36 horas para solicitarle a usted si imparta legalidad al procedimiento de la captura del ciudadano fulano de tal. Entonces, si es en caso de flagrancia, y si es en orden judicial, entonces nos vamos al artículo 298. El artículo 298 nos indica también que la persona capturada en cumplimiento de orden judicial será puesta a disposición del juez de control de garantía en plazo máximo de 36 horas para que se efectúe la audiencia de control de legalidad. Entonces, la misma son 36 horas para flagrancia o para orden judicial. La premura de la flagrancia es mayor que la orden judicial, eso sí. A la práctica, así es. El juez no le va a tumbar si aparece a la hora 30 y pico, si justifica, ¿no? Pero también en medias razones, pues, depende del caso. Si es un caso complejo, caso de muchos capturados, los delitos, la cantidad de abogados que tiene, todo eso, la cantidad de elementos probatorios, pues son términos razonables para colocarla a disposición dentro de esas 36 horas. Entonces, ya tenemos los 4 puntos, señor juez. Entonces, para legalizar la captura, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificarlo plenamente, ¿verdad? Para legalizar la captura debemos identificarlo. Entonces, señor juez, la fiscalía le solicita a usted, se legaliza la captura del ciudadano Manuel Ruiz Romero, identificado con cédula tal, nacido tal fecha, hijo de fulano y fulana, residente en tal dirección, estado civil tal, ocupación, oficio tal. Lo que está, los datos que están en el acta de derecho capturado. Y, señor juez, debe darse legal la captura de este ciudadano por 4 aspectos, 4 motivos. Son este: el motivo de la captura, que fue flagrancia o orden judicial. Frente a los derechos capturados, se dio esto, esto y esto. Ustedes van a revisar si se dio cada uno de ellos. El trato recibido fue digno por esto y esto y esto. Y la línea temporal se respetó porque el término entre esto y esto, ¿verdad? Entre traslado a recibirlo a la autoridad, fue un término razonable. Se puso a disposición inmediatamente un defensor que se entrevistó a tales horas y este delegado radicó a tal hora dentro de las 36 horas que exige la norma y la Constitución en el artículo 150 también. Por esta razón, el señor juez solicitó que se imparta legalidad a la captura del ciudadano antes mencionado. Hoy traslado los elementos probatorios que así la sustentan. Muchas gracias. Fuera, ya, una audiencia sencillita.
Es una audiencia muy sencilla. Ustedes entonces van a convertirse en fiscales. ¿Cuál es la tarea, la actividad? Primero van a idear un caso hipotético de una captura por cualquier delito. Hacen las circunstancias fácticas, ¿verdad? Y ustedes van a sustentar, no me van a presentar informe. Lo único que sí les voy a pedir es el acta de derecho capturado. Van a diligenciar un acta de derecho capturado, ¿verdad? La diligencia la escanean y se la envían a su monitora, a su monitor o monitora. Por grupos, sustenta uno solo, él responde por la nota de todos. Él va a ser el fiscal, va a sustentar, así como con las pautas que le estoy dando, los 4 motivos por los que debe decretarse la legalidad de la captura en el caso hipotético que ustedes van a crear, ¿verdad? Lo van a hacer en una nota de voz. Es una audiencia que no dura entre 5 y 10 minutos. Más de 10 minutos no va a durar, ¿verdad? No es poner términos jurídicos, nada. Ya le di los artículos. 301, 303, 297, 298. Básicamente esos son los artículos que sustentan. Y otros artículos que ustedes puedan llamar a colación como la dignidad humana, ¿verdad? Y todos esos artículos, ¿verdad? Derecho a la defensa, etcétera. Pero eso está también marcado en el 303. Entonces, no van a invocar normatividad ni jurisprudencia ni nada extraño, solamente esos aspectos básicos. Y me van a legalizar. Yo soy el juez y ustedes son los fiscales. Me van a legalizar la captura de un ciudadano X, ¿verdad? Lo hacen en una nota de voz, se lo mandan a su monitor y el monitor me lo va a enviar a mí junto con el acta de derecho del capturado, el FPJ 6, diligenciado con los datos del capturado que se pretende legalizar su captura. ¿Ok? Entonces, eh, eso básicamente va a ser la, la tarea, el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, señores, que tengan un excelente día. Cualquier duda, cualquier cuestión, a través de su monitora, me la hacen saber. El plazo máximo será hasta el día 17, perdón, hasta el 18 de este mes. Entonces, muchas gracias. Un excelente día.